Amadísimos en el Señor Jesucristo, hoy hablamos el tema llamamiento múltiple. Llamamiento múltiple. Leemos en 2 de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Me está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Remarco esta expresión: nos salvó y llamó con llamamiento santo. Llamamiento múltiple. Esto es lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de la obra del Padre, debemos entender que Jesucristo vino del cielo para realizar en la tierra la obra que el Padre le encomendó. Lo dijo muchas veces: vine a hacer la voluntad de mi Padre, la obra de mi Padre. Él no vino a hacer su propia obra, sino la obra del que lo envió, el Padre Celestial. Y su obra, la obra de Cristo en este mundo, fue primero redentora, porque vino a pagar el rescate, vino a redimir, vino a asumir el costo de la salvación y a pagar el rescate que era su vida, derramar su sangre y entregar su vida por nosotros, por aquellos a los que amó y a los que salvó, redimió. Su obra también fue una obra de justicia, justiciera. Vino a traer y a cumplir la justicia de Dios. En Él se cumplió toda justicia. Él fue el justo, por eso es llamado el justo. Su vida justa cumplió con todo lo que la justicia divina requería de un hombre para poder luego ser el redentor de nuestras almas. Además, fue una obra vindicadora, en el sentido de que vino para recuperar el nombre del Padre, vino a traer, a glorificar el nombre del Padre, vino a vindicar el nombre del Padre que había sido profanado y blasfemado aún por su propio pueblo en la tierra. Fue una obra también reconquistadora, porque vino para derrotar al diablo y el usurpador de este planeta y recuperar la tierra para Dios, para su Padre Celestial. Así es que fue una obra de reconquista y, por último, fue una obra salvadora. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar a los escogidos de Dios. Fue una operación rescate y salvación. Cuando el Señor vino y apenas comenzó su ministerio, Él buscó a sus colaboradores. Desde que comenzó a predicar, comenzó a buscar a sus discípulos. Sus discípulos fueron sus colaboradores y fue a buscar personalmente a cada uno donde ellos estaban y los llamó. Los llamó. Les dijo: vengan, síganme. Ese fue el llamamiento. Ahora, toda la gente a la que llamó era gente ocupada. Y esto nos dice algo. El Señor llama gente ocupada para su servicio. Lo llama para su servicio. Sus colaboradores, que fueron sus discípulos, luego se convertirían en sus sucesores. Fueron los continuadores de la obra de Él en la tierra. Jesús fue el precursor. Y hoy nosotros somos los continuadores. Cada generación de cristianos, de hijos de Dios, debe suceder a la anterior. Debe tomar el bastón en esta carrera espiritual. Es como la carrera de postas, donde cada uno corre un tramo y entrega el testigo, el bastón, a el siguiente deportista. Así también nosotros hemos recibido el testigo, el bastón, y de la generación anterior, y vamos corriendo para entregarla a la próxima generación si el Señor no viene antes. Ahora,
el Señor comienza su ministerio aquí llamando gente. Llamó a gente, a sus discípulos. Y luego cuando el Espíritu Santo desciende después de la resurrección del Señor, empieza un llamamiento masivo. Millones se han convertido desde los primeros cristianos hasta el día de hoy. Hay llamamientos extraordinariamente maravillosos, así violentos, como el caso de Saulo, y otros fueron de otras formas. Pero hoy vamos a hablar de este llamamiento múltiple. ¿A qué nos ha llamado el Señor? El primer llamamiento es a la salvación. Este es todo el llamamiento divino, pero es primeramente a la salvación. Hemos sido llamados a ser salvos, ¿no? Primer llamamiento. Y hemos respondido y hoy estamos disfrutando de la salvación del Señor. En segundo lugar, hemos sido llamados a seguirlo. A seguirlo. Pedro y Juan recibieron este mismo llamamiento. Santiago y Juan, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Mateo, todos fueron llamados a convertirse en seguidores de Él. Y Pedro lo dice claramente en su carta, que hemos sido llamados para seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Hoy día nosotros hemos sido llamados para seguir sus pisadas y es lo que estamos haciendo. Primer llamamiento, a ser salvos. Segundo, a seguirlo. Tercer llamamiento, a servirlo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Nos convertimos en seguidores y en servidores del Señor. El cuarto llamamiento es a ser transformados. El Señor no solo busca salvar a los que va a salvar, pero además los va a transformar. Por eso en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo claramente habla de esto cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos llamados a la salvación y somos llamados a la transformación. El Señor nos quiere transformar, hacer un cambio radical, no solo en nuestra manera de pensar, sino en nuestra manera de vivir. Pero todo ese cambio de transformación comienza con un cambio en nuestra manera de pensar y eso se traducirá en una nueva manera de vivir. El quinto llamamiento es a la comunión. Primeramente, a la comunión con la Trinidad. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre y su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo reiteradamente dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así es que nuestro llamamiento es a tener comunión con el Espíritu Santo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero también comunión con los hermanos. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿no? La comunión con los hermanos. Este es el quinto llamamiento. Es el quinto aspecto de este llamamiento santo. El sexto llamamiento es a la evangelización mundial. Hemos sido llamados
a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que dice Marcos 16:15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos un llamamiento para ir por todo el planeta, por toda la tierra, por todas las naciones, a predicar el Evangelio, a llevar el reino de Dios. El séptimo llamamiento es el llamamiento a la paternidad. En Mateo 28:20, el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para hacer discípulos tienes que desarrollar paternidad. El verdadero discipulado es una paternidad sobre los discípulos. Hay diversos niveles en la vida del cristiano. El apóstol Pedro habla de recién nacidos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Niños recién nacidos. Y Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice exactamente así, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mira, hijitos, jóvenes, padres. Recién nacidos, hijitos, jóvenes, padres. Esto nos habla de diversos niveles de desarrollo espiritual. Pero la paternidad a la que hemos sido llamados lleva al discípulo desde ser un recién nacido hasta convertirse en un padre espiritual. Nosotros somos llamados a hacer esta tarea. Todos, tú y yo, todos nosotros. Además, hemos sido llamados a ser santos, a ser santos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol dice lo siguiente: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos llamados a vivir en una vida consagrada al Señor. La santidad tiene que ver con separación del mundo, consagración a Dios y limpieza en la conducta. Separación del mundo, consagración a Dios y limpieza de vida. Somos llamados a vivir esta vida de santidad, esta vida de continua santificación, de continua purificación de nuestra vida y nuestra conducta y de consagración al Señor. Tú y yo hemos recibido este llamamiento a la santidad. Y por último, el noveno llamamiento o el noveno aspecto del llamamiento es a la glorificación. En Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hemos sido llamados a ser glorificados y eso va a ocurrir muy pronto. Cristo viene y muy pronto vamos a ser glorificados. Mira qué llamamiento más extraordinario. Primero a la salvación, luego a convertirnos en seguidores, discípulos. Tercero, a servirlo. Cuarto, a ser transformados. Quinto, a la comunión con Él, la Trinidad y con nuestros hermanos. Sexto, llamados a la evangelización mundial. Séptimo, a desarrollar paternidad espiritual. Octavo, a ser santos. Y noveno, a ser glorificados y semejantes a su Hijo Jesucristo. Demos gloria al Señor por este santo y magnífico llamamiento divino. Que el Señor les bendiga.